El aeropuerto de Madrid-Barajas bullía de vida. Como siempre, el eco de las maletas rodando por los suelos de mármol se mezclaba con los anuncios de megafonía que, cada pocos minutos, interrumpían el murmullo constante de los pasajeros. Había un ir y venir de personas, algunas corriendo para no perder su vuelo, otras mirando pantallas con horarios, y unas pocas sentadas en silencio, esperando con la paciencia de quien ya está acostumbrado a los retrasos. En medio de aquel caos organizado, un hombre caminaba con paso tranquilo, casi desapercibido, con una mochila negra colgada al hombro y una chaqueta deportiva que no destacaba entre la multitud. Era Fernando Torres, conocido en todo el mundo como El Niño, el legendario delantero español que había conquistado Europa con su talento y humildad. Pero en ese momento, no parecía un ídolo del fútbol. Vestía una camiseta sencilla, unos vaqueros cómodos, y alrededor de su cuello colgaba una fina cadena plateada con una cruz pequeña, un objeto que llevaba consigo desde niño, no como un adorno, sino como un recordatorio de sus raíces, de su familia y de los días en que soñaba con ser alguien mientras pateaba un balón en las calles de Fuenlabrada. Torres no buscaba atención. De hecho, parecía evitarla. Mantuvo la mirada baja mientras avanzaba por el control de seguridad, saludando con una leve sonrisa a los trabajadores que, al reconocerlo, le dedicaban un gesto de admiración. «Grande niño», murmuró uno de los guardias de seguridad mientras revisaba su mochila. Fernando respondió con un «gracias» breve, casi tímido, y siguió su camino hacia la puerta de embarque. No era la primera vez que viajaba en un vuelo doméstico, y aunque su vida había cambiado desde que era un chaval jugando en los campos de tierra, seguía siendo el mismo hombre sencillo que prefería pasar desapercibido. Al llegar a la puerta, un auxiliar de vuelo lo recibió con profesionalidad y lo guió directamente hacia la zona de primera clase. Torres, con su habitual discreción, agradeció con un movimiento de cabeza y tomó asiento junto a la ventanilla, dispuesto a disfrutar de un vuelo tranquilo. Colocó su mochila bajo el asiento, se ajustó el cinturón y sacó su móvil para revisar algunos mensajes. Mientras el avión se preparaba para el despegue, el bullicio de los pasajeros acomodándose llenaba la cabina, pero él parecía ajeno a todo, perdido en sus pensamientos, con la cruz plateada descansando sobre su pecho. El avión no había despegado aún cuando una azafata, de unos 45 años, con el uniforme impecable y el cabello recogido en un moño perfecto, se acercó a su asiento. Su rostro era serio, casi severo, aunque intentaba mantener una cortesía profesional. Se inclinó ligeramente hacia Torres y en voz baja pero firme le dijo: «Señor, lamento molestarlo, pero debe quitarse esa cadena si desea permanecer en esta sección del avión». Fernando alzó la mirada, desconcertado. Sus ojos, normalmente tranquilos, parpadearon un par de veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», preguntó con un tono educado, pero claramente sorprendido. La azafata repitió, esta vez con un poco más de énfasis: «Por normas internas de la compañía, no se permiten símbolos religiosos visibles en primera clase. Es una política para garantizar la comodidad de todos los pasajeros». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Torres, aún sosteniendo su móvil, bajó la mirada hacia la cruz que colgaba de su cuello. No era un objeto ostentoso, ni mucho menos un accesorio de lujo. Era una simple cadena de plata que su madre le había regalado cuando apenas tenía 10 años, en una época en la que su familia apenas llegaba a fin de mes, y el fútbol era su única vía de escape. «¿Por qué exactamente?», preguntó Torres manteniendo la calma, aunque su voz dejaba entrever una mezcla de confusión y molestia. La azafata, visiblemente incómoda pero decidida a no ceder, explicó: «Es una norma de la compañía. Algunos pasajeros podrían sentirse ofendidos o incómodos. Lo siento, pero debe cumplirla». Fernando no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien más en la cabina estuviera molesto por su presencia o por la cruz. No había nada. Los pasajeros cercanos, algunos de los cuales ya lo habían reconocido, lo observaban con curiosidad, pero nadie parecía incomodado por él. De hecho, un hombre mayor, sentado a un par de filas, levantó la vista de su periódico y frunció el ceño, como si la situación le pareciera absurda. Torres volvió a mirar a la azafata. «Esto no es un símbolo de ofensa», dijo con voz serena señalando la cruz. «Es algo personal.
Me lo dio mi madre. Me ha acompañado toda mi vida, desde que era un niño en Fuenlabrada. No entiendo por qué debería quitármelo. La azafata, cada vez más tensa, insistió. Lo entiendo, señor, pero son las reglas. No es personal. El ambiente en la cabina de primera clase comenzó a cambiar. Algunos pasajeros, que hasta ese momento estaban ocupados con sus teléfonos o sus revistas, empezaron a prestar atención. Una joven, sentada al otro lado del pasillo, se quitó los auriculares y miró a Torres con una mezcla de sorpresa y empatía. Un hombre de negocios con traje impecable murmuró algo a su compañero de asiento, claramente en desacuerdo con la azafata. La situación, que había comenzado como una conversación privada, ahora era el centro de atención. Torres, sin embargo, no alzó la voz ni mostró enfado. Su rostro reflejaba más decepción que ira. Recordó los días en que, siendo un adolescente, corría bajo la lluvia para llegar a los entrenamientos del Atlético de Madrid, con esa misma cruz colgada al cuello. Recordó las noches en que su madre le decía que, mientras tuviera fe en sí mismo, nada sería imposible. Aquella cadena no era solo un objeto, era un pedazo de su historia, de su lucha, de su identidad. «No estoy haciendo daño a nadie», dijo finalmente, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su determinación. «Si esto molesta a alguien, que me lo diga directamente». La azafata, visiblemente nerviosa, no supo cómo responder. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su tablet, y su intento de mantener una postura autoritaria comenzaba a desmoronarse. Justo en ese momento, un pasajero mayor, con el cabello canoso y una camisa de lino, se inclinó hacia adelante desde su asiento. «Señora», dijo con voz firme pero respetuosa, «yo también llevo un símbolo religioso». Mostró un anillo en su dedo, con una pequeña cruz grabada. «Es un regalo de mi esposa, que en paz descanse. También me lo va a pedir que me lo quite». La azafata, ahora claramente abrumada, intentó responder, pero sus palabras se perdieron en un balbuceo. Es solo una norma, señor. No es personal», repitió, pero su voz ya no tenía la misma convicción. La intervención del pasajero rompió el hielo. Una mujer joven, que hasta ese momento había estado en silencio, levantó la voz desde el fondo de la cabina. «Yo llevo una medalla de la Virgen del Pilar», dijo, mostrando una cadena que colgaba bajo su blusa. «Nadie me ha dicho nunca que moleste a alguien. Esto es ridículo». Otros pasajeros comenzaron a murmurar en apoyo. «Es su fe, déjenlo en paz», dijo un hombre de mediana edad con acento andaluz. «¿Desde cuándo una cruz es un problema? Esto es España, por Dios». La azafata, superada por la situación, dio un paso atrás, claramente desconcertada. No había esperado que su comentario desatara una reacción colectiva. Torres, mientras tanto, permanecía en silencio, con la mirada fija en la ventanilla, como si intentara abstraerse del momento. Pero en su interior algo se removía. No era solo el hecho de que le pidieran quitarse la cruz, sino la forma en que lo hicieron, como si llevarla fuera algo vergonzoso, algo que debía ocultarse para encajar en primera clase. En ese momento, otra azafata, más joven y con una expresión más amable, se acercó desde el otro extremo del pasillo. Había notado la tensión en el ambiente, y al ver los rostros de los pasajeros, supo que algo no iba bien. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con un tono profesional pero cálido. La primera azafata intentó explicarle rápidamente, señalando a Torres y mencionando la norma sobre símbolos religiosos. La segunda azafata miró a Fernando, luego a la cruz, y finalmente a los pasajeros que, uno a uno, comenzaban a mostrar sus propios objetos personales. Una pulsera con un símbolo religioso, una medalla escondida bajo una camisa, incluso un pequeño tatuaje en la muñeca de una mujer que representaba un versículo bíblico. «Señor Torres», dijo la segunda azafata, claramente incómoda con la situación, «permítame disculparme si ha habido algún malentendido. ¿Podría explicarme qué ha pasado exactamente?». Fernando respiró hondo antes de responder. No quería convertir aquello en un espectáculo. Nunca había sido de los que buscan cámaras o conflictos, pero tampoco estaba dispuesto a ceder en algo tan personal. «Me han pedido que me quite esta cruz», dijo, tocando la cadena con suavidad. «Dicen que es una norma, pero nadie me lo advirtió al subir al avión. No hay carteles, no hay nada en el billete, y esto no es solo un accesorio, es algo que llevo desde que era niño,
desde que no tenía nada más que un balón y un sueño. No entiendo por qué debería quitármelo. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de convicción. La segunda azafata lanzó una mirada rápida a su compañera, como si intentara entender cómo la situación había escalado hasta ese punto. La primera azafata, ahora visiblemente avergonzada, evitó el contacto visual y se retiró hacia el fondo de la cabina. Los pasajeros, sin embargo, no estaban dispuestos a dejar pasar el momento. «Es una vergüenza», murmuró una mujer mayor, con el cabello blanco y un abrigo elegante. «Nadie debería sentirse señalado por algo tan personal. Yo también llevo una cruz, y nunca me han dicho nada en ningún vuelo». Mostró una pequeña cadena dorada que colgaba de su cuello, y su gesto fue recibido con asentimientos de apoyo. El murmullo en la cabina creció, pero no era un murmullo de caos, sino de solidaridad. Los pasajeros, uno a uno, comenzaron a compartir sus historias. Un hombre de negocios habló de una medalla que le había regalado su abuela antes de su primer viaje al extranjero. Una joven mostró una pulsera que le recordaba a su hermano, fallecido años atrás. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común: la importancia de aferrarse a algo que los conectaba con su pasado, con su fe, con su identidad. Torres escuchaba en silencio, con la mirada baja, pero sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y tristeza. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención fuera de un campo de fútbol, y mucho menos por algo tan íntimo. Pero en ese momento, algo cambió. La cabina de primera clase, que hasta entonces había sido un espacio de lujo y comodidad, se convirtió en un lugar donde las personas se reconocían unas a otras, no como pasajeros anónimos, sino como seres humanos con historias que merecían ser respetadas. Mientras tanto, un joven sentado al fondo, con una gorra de béisbol y auriculares colgando del cuello, sacó su móvil y comenzó a grabar discretamente. Nadie lo notó, pero cada palabra, cada gesto, estaba siendo capturado. La escena, que en ese momento parecía solo una conversación tensa, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Torres, ajeno a la grabación, seguía sentado, con la cruz descansando sobre su pecho. No había levantado la voz, no había hecho un escándalo, pero su presencia, su calma, su negativa a ceder ante una norma que consideraba injusta, habían encendido una chispa. La segunda azafata, consciente de que la situación podía salirse de control, intentó mediar. «Señor Torres, le aseguro que revisaremos esto. No queremos que se sienta incómodo. Permítame hablar con el supervisor». Fernando asintió, pero no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Sus palabras, dichas con serenidad, ya habían resonado más de lo que él mismo imaginaba. El avión comenzó a moverse lentamente hacia la pista de despegue, pero el ambiente en la cabina no era el mismo que al principio. Había una tensión sutil, una sensación de que algo importante acababa de ocurrir. Los pasajeros seguían mirándose unos a otros, compartiendo miradas de complicidad. Algunos sonreían a Torres, como si quisieran decirle que estaban de su lado. Otros simplemente volvían a sus asientos, pero con una expresión de reflexión en el rostro. Fernando, por su parte, miró por la ventanilla. El cielo de Madrid, gris y cargado de nubes, parecía reflejar lo que sentía, una mezcla de calma y tormenta interior. Recordó los días en que, siendo un niño, corría por las calles de Fuenlabrada con esa misma cruz colgada al cuello, soñando con jugar en el Calderón. Recordó las palabras de su madre: «Hijo, nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que eres». Aquella cruz no era solo un objeto, era un recordatorio de que, sin importar cuánto había logrado, seguía siendo el mismo niño de siempre. El capitán del vuelo fue informado de la situación a través del sistema interno. La segunda azafata, visiblemente preocupada, le explicó lo ocurrido mientras el avión se alineaba en la pista. Los pasajeros, aunque habían vuelto a sus actividades, seguían atentos, esperando alguna resolución. Torres, sin embargo, no parecía interesado en prolongar el conflicto. Solo quería llegar a su destino, descansar y olvidar el incidente. Pero algo dentro de él sabía que no sería tan sencillo. Lo que había comenzado como una simple conversación estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, algo que ni él ni la azafata podían haber previsto. Mientras el avión despegaba, con el rugido de los motores llenando el aire, el joven que había grabado el video lo envió a un grupo de WhatsApp con un mensaje breve:
«Mirad lo que acaba de pasar en este vuelo. Esto es increíble». Sin saberlo, acababa de encender la mecha de una historia que, en cuestión de horas, daría la vuelta al mundo. El avión aterrizó en una ciudad costera de España bajo un cielo despejado, con el sol reflejándose en el asfalto, aún húmedo por una lluvia reciente. Fernando Torres bajó del avión con la misma calma con la que había subido, su mochila al hombro y la cruz plateada aún colgando de su cuello. No había cámaras esperándolo, ni periodistas, ni multitudes pidiéndole autógrafos. Solo era un pasajero más caminando por los pasillos del aeropuerto, pero algo había cambiado. Mientras avanzaba hacia la salida, notó las miradas de algunos pasajeros del vuelo. No eran las miradas habituales de admiración por ser el niño, el héroe del Atlético de Madrid y de la selección española. Eran gestos más profundos, de respeto, de complicidad. Una mujer mayor, con un pañuelo colorido, se acercó discretamente y le susurró: «Gracias por no ceder, joven. Eso que hiciste significa mucho». Torres, sorprendido, sonrió y asintió sin decir mucho. No era hombre de grandes discursos. Nunca lo había sido. Su lenguaje siempre había sido el del esfuerzo silencioso, el de los goles decisivos, el de la humildad que lo definía tanto dentro como fuera del campo. Sin que él lo supiera, el video grabado por el joven de la gorra en el avión ya había comenzado a circular. Lo que empezó como un mensaje en un grupo de WhatsApp se convirtió en una publicación en Instagram, luego en un tuit que se compartió miles de veces. En menos de una hora, el clip de 3 minutos, que capturaba la conversación tensa entre Torres y la azafata, junto con las intervenciones de los pasajeros, estaba en todas partes. La imagen de Fernando, sentado con calma, tocando su cruz mientras defendía su derecho a llevarla, tocó una fibra sensible. No era solo la historia de un futbolista famoso, era la historia de alguien que, ante una norma absurda, decidió mantenerse firme sin alzar la voz. Los comentarios en las redes sociales comenzaron a multiplicarse. «Grande niño, por no dejar que te pisoteen. Esto es España. ¿Desde cuándo una cruz es un problema?» Torres no solo es un crack en la cancha, también fuera de ella. El hashtag «La fe del niño» empezó a aparecer en publicaciones de todo el mundo, acompañado de fotos de personas mostrando sus propios objetos personales, medallas, pulseras, anillos, cada uno con una historia detrás. Mientras tanto, Torres intentaba seguir con su rutina. Había viajado para asistir a un evento benéfico en un barrio humilde de la ciudad, una escuelita de fútbol donde niños de familias migrantes aprendían a jugar y a soñar, como él lo había hecho décadas atrás en Fuenlabrada. Llegó al lugar sin seguridad privada, solo con su esposa y una sonrisa tranquila. Los niños lo recibieron como si fuera un superhéroe, no por su fama, sino por la sencillez con la que se acercó a ellos. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camiseta y empezó a patear una pelota vieja en un campo de tierra rodeado de bloques de pisos desgastados por el tiempo. Los chicos reían, corrían y le pedían que les enseñara a tirar penales como él lo hacía en sus días de gloria. Torres, con la cruz colgando bajo el sol, parecía estar en su elemento, lejos del ruido de las redes sociales, lejos de la controversia que, sin él saberlo, estaba explotando en el mundo digital. En un momento, mientras descansaba en un banquillo improvisado, un niño de unos 9 años, con el pelo revuelto y unas zapatillas gastadas, se acercó con timidez. «Oye, Fernando, ¿es verdad que no te dejaron llevar tu cruz en el avión?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. Los adultos presentes, padres y entrenadores, se quedaron en silencio, expectantes. Torres se agachó para estar a la altura del pequeño, lo miró a los ojos y respondió con naturalidad: «Sí, pequeño, pero no la solté. Cuando algo es importante para ti, no tienes que esconderlo, aunque te lo pidan. Es parte de quién eres». El niño asintió, como si hubiera recibido una lección que aún no entendía del todo, pero que guardaría para siempre. Lo que Torres no sabía era que uno de los padres, conmovido por el momento, grabó la conversación con su móvil. Ese video, tan simple como poderoso, se subió a TikTok con un título breve: «El niño enseñando lo que es ser fiel a uno mismo». En cuestión de horas, el clip se volvió viral, superando al video original del avión. La imagen de Torres, con las zapatillas llenas de polvo, hablando con un niño mientras la cruz brillaba bajo el sol, llegó a millones de personas. El impacto de la historia
comenzó a sentirse en todos los rincones. En Madrid, un grupo de estudiantes universitarios organizó un debate improvisado en una cafetería, discutiendo si las normas de las aerolíneas podían justificar limitar la expresión personal. En Sevilla, un sacerdote mencionó el caso en su homilía del domingo, usando a Torres como ejemplo de cómo la fe, cuando se vive con autenticidad, puede unir a las personas. En Barcelona, un programa de radio dedicó una hora entera a analizar el incidente, con oyentes llamando para compartir historias similares. Un hombre que no podía llevar su kipá en un trabajo, una mujer que escondía su colgante de la Virgen por miedo a ser juzgada. La historia de Torres ya no era solo suya. Se había convertido en un espejo donde miles de personas veían reflejadas sus propias luchas por ser aceptadas tal como eran. La aerolínea, abrumada por la presión mediática, no tuvo más remedio que reaccionar. A primera hora de la mañana siguiente, publicaron un comunicado en sus redes sociales. Lamentamos profundamente el incidente ocurrido en el vuelo con el señor Fernando Torres. Lo sucedido no refleja los valores de nuestra compañía. Hemos iniciado una investigación interna y tomaremos medidas para garantizar que todos los pasajeros sean tratados con el respeto que merecen, sin importar sus creencias o identidad. El comunicado fue compartido miles de veces, pero las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron la disculpa, otros la consideraron tardía y oportunista. Lo que nadie podía negar era que la historia había tocado un nervio global. En las redes, el hashtag La fe del niño seguía creciendo, acompañado de relatos personales. Una joven de Valencia compartió una foto de una pulsera que le había regalado su abuela diciendo: «La dejé de usar porque me decían que no era profesional. Hoy la volví a poner por Fernando». Un hombre de Bilbao escribió: «Llevo un tatuaje con el nombre de mi hijo fallecido. Me han pedido taparlo en algunos sitios. Ahora sé que no tengo por qué hacerlo». Mientras el mundo debatía, Torres seguía con su vida, ajeno al torbellino digital. No dio entrevistas, no publicó nada en sus redes, no buscó capitalizar la situación. En cambio, se enfocó en lo que siempre había sido su prioridad, su familia y su compromiso con los demás. Una tarde, mientras entrenaba con el equipo juvenil del Atlético de Madrid, un periodista logró acercarse y preguntarle sobre el incidente. Torres, con el mismo tono tranquilo de siempre, respondió: «No quiero ser el centro de nada. Solo hice lo que sentía que era correcto. Hay cosas más importantes que esto», y volvió a su entrenamiento, como si el mundo no estuviera hablando de él. Pero su silencio, lejos de apagar la historia, la alimentó aún más. Ese gesto de humildad, de no buscar protagonismo, resonó más fuerte que cualquier declaración grandilocuente. En Fuenlabrada, su ciudad natal, la historia tomó un significado especial. Una noche, un grupo de artistas locales pintó un mural en una pared cerca del campo donde Torres jugó de niño. Era una imagen sencilla: el rostro de Fernando con la cruz colgando de su cuello y una frase escrita en letras blancas: «El niño, fiel a sí mismo». El mural se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos, que dejaban flores y mensajes de apoyo. Una anciana, que decía haber conocido a la familia de Torres años atrás, comentó a un reportero local: «Ese colgante se lo dio su madre cuando era un crío. Siempre lo llevaba, incluso cuando jugaba en el barro. Nunca se lo quitaba, ni para entrenar ni para nada». La historia del mural se viralizó, y pronto aparecieron réplicas en otras ciudades de España, desde Zaragoza hasta Málaga, cada una con un mensaje similar: la importancia de no renunciar a lo que te define. La aerolínea, consciente de que un comunicado no era suficiente, anunció una acción concreta: una capacitación obligatoria para todo su personal sobre diversidad y respeto a la identidad personal. También invitaron públicamente a Torres a participar en una campaña de sensibilización, aunque quienes lo conocían sabían que probablemente no aceptaría. No porque no le importara, sino porque él ya había dicho lo que necesitaba decir, no con palabras, sino con hechos. En un entrenamiento más, otro periodista intentó sacarle una declaración. «Fernando, ¿qué piensas de todo lo que se ha generado con esto?», preguntó. Torres, secándose el sudor de la frente, sonrió levemente y dijo: «El mundo tiene problemas más grandes que una discusión en un avión.
Yo solo quiero seguir jugando y ayudando a los chicos a soñar. Eso es todo. Y como siempre, volvió a su rutina, pateando balones con los juveniles, corrigiendo sus movimientos, riendo con ellos. Pero la historia no se detuvo. En escuelas de toda España, los profesores comenzaron a usar el caso de Torres como ejemplo en clases de ética, preguntando a los estudiantes, ¿qué haríais si os pidieran renunciar a algo que os representa? En iglesias, pastores y sacerdotes mencionaban su gesto como una lección de dignidad tranquila. Incluso en conferencias internacionales, psicólogos y sociólogos analizaban el incidente como un ejemplo de resistencia pasiva frente a la discriminación. Una psicóloga en un congreso en Madrid dijo, «Lo que hizo Torres no fue pelear, no fue gritar, fue mantenerse firme en su verdad, y eso tiene un poder transformador». Las historias personales seguían multiplicándose en las redes. Una mujer mayor de Granada compartió que, inspirada por Torres, había vuelto a usar un anillo que le recordaba a su esposo fallecido. Un joven de Cádiz escribió que dejó de esconder una pulsera con símbolos de su comunidad porque entendió que no tenía por qué avergonzarse. Mientras tanto, Torres seguía su vida en casa, jugando con sus hijos, compartiendo cenas con su esposa, colgando la cruz en la mesita de noche antes de dormir, como lo había hecho siempre. Para él, nada había cambiado, pero para el mundo, todo era diferente. Su gesto, pequeño en apariencia, había desencadenado una conversación global sobre el respeto, la identidad y el coraje de ser uno mismo. En una entrevista radial, un excompañero suyo del Atlético de Madrid resumió lo ocurrido con una frase que se quedó grabada. Fernando es de los que no habla mucho, pero cuando dice algo con sus actos, el mundo escucha. Y así fue. Sin quererlo, sin planearlo, Torres se había convertido en algo más que un futbolista. Era un símbolo de cómo un gesto sencillo, una negativa tranquila, podía mover montañas. La cruz, esa misma que le dio su madre cuando era un niño soñador en Fuenlabrada, no solo lo acompañó en cada gol, en cada título, sino también en un vuelo donde, sin saberlo, le recordó al mundo que la verdadera fuerza está en no renunciar a lo que eres, incluso cuando te lo piden en primera clase.